Atención, para que este canal siga existiendo, necesitamos tu ayuda. Suscríbete, dale a me gusta, comenta y comparte este video. Solo así podremos seguir produciendo contenido para ti y difundir el mensaje estoico por todo el mundo. Discípulo mío, tú que me escuchas ahora, quizá no te des cuenta, pero gran parte de tu dolor proviene de haber puesto la llave de tu corazón en manos de otros, esperando que decidan cuándo mereces paz, cuándo mereces descanso, cuándo mereces sentirte alguien. Los estoicos llamarían a esto una ilusión peligrosa, pedirle al mundo inestable una seguridad que solo puede nacer de dentro. Epicteto resumió esta verdad con una frase tan afilada como una cuchilla. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Hoy, este video te invita a convertir esta frase en una práctica radical. Y por eso te pido que escribas en los comentarios: elijo ser dueño de mí mismo. Al escribir esto públicamente, no solo ayudas a que el canal continúe, estás marcando un compromiso, visible con tu propia libertad interior, un hito simbólico. A partir de hoy, comienzas a devolver a tu corazón el poder que has otorgado a otros. Imagina por un momento que estamos en una habitación sencilla, lejos del ruido de las notificaciones, sentados en silencio como discípulos ante un antiguo maestro, y que todo lo que existe es esta pregunta: ¿quién hoy controla tu vida emocional? Si la respuesta sincera es las reacciones, respuestas y la presencia de los demás, entonces no estás viviendo, estás siendo vivido. El mensaje estoico que guía este encuentro es directo como una mirada firme. La libertad no es hacer lo que quieres por fuera, sino no ser esclavo de lo que no puedes controlar por dentro. Por eso, cuando te pido que te suscribas, le des me gusta a este video y dejes la frase elijo ser dueño de mí mismo en los comentarios, no es solo una estrategia para canalizar, es para que cada gesto tuyo sea un pequeño acto de rebeldía contra la dependencia emocional que te ha estado aplastando en silencio. A lo largo de este viaje, paso a paso, te guiaremos a ver por qué depender de otros no funciona y cómo construir, con lucidez estoica, una libertad que nadie te pueda arrebatar. Cuando dependes de otros para sentirte completo, discípulo mío, cada pequeño movimiento externo se convierte en un terremoto interno, un mensaje visto pero sin respuesta. Basta para desencadenar sentimientos de rechazo. Un cambio de tono se convierte en una amenaza, un día de silencio. Parece la confirmación del abandono. Es como vivir con el corazón expuesto fuera del pecho, en la calle, donde cualquiera puede chocar contigo sin darse cuenta del daño que causa. Los estoicos llamarían a esta condición una pérdida de control. Sigues respirando, trabajando, hablando, pero tu paisaje interior se rige por las expectativas, los estados de ánimo y las ausencias de los demás. Observa cómo esto se manifiesta en la práctica. Mides tu valor por la cantidad de respuestas, la intensidad de la atención, la constancia de alguien que, siendo humano, nunca podrá llenar todos los vacíos de tu miedo. No es que ames demasiado, es que le has encomendado a la otra persona una misión imposible: ser la prueba viviente, permanente e incuestionable de que mereces existir. Ahora cierra los ojos un momento e imagina que caminas lentamente por un camino de tierra al amanecer, mientras llevas una enorme mochila a la espalda. Dentro de ella están todas las frases que has creído a lo largo de tu vida. Sin ti no soy nada. Si me deja, estoy acabado. Si no te responde, es porque no valgo nada. Cada una de estas frases es un peso que no fue puesto ahí por casualidad. Muchas nacieron de experiencias pasadas de rechazo, humillación e invisibilidad. La filosofía estoica no te dirá simplemente suelta esa mochila y ya está, como si fuera fácil. Lo que sí te pide es el coraje de abrirla, mirar dentro y preguntarte con brutal honestidad:
¿en quién me he convertido al creer esto? Porque mientras no cuestiones estas creencias, seguirás intentando resolver en tus relaciones actuales un vacío que no se originó en ellas. Discípulo mío, observa cómo la dependencia de los demás contamina incluso las decisiones más sencillas de tu día. La ropa que eliges no es la que te hace sentir más cómodo, sino la que crees que agradará a los demás. La opinión que expresas no es la que realmente piensas, sino la que parece más aceptable. El silencio que te tragas no es paz, sino miedo al conflicto disfrazado de madurez. Poco a poco dejas de ser el protagonista de tu propia vida y te conviertes en un personaje que entra en escena solo para mantener el aplauso. Esta es la sutil esclavitud contra la que se alza la visión estoica. Cuando los criterios de lo correcto y lo incorrecto, de lo bello y lo feo, de puedo y no puedo, dejan de ser tu razón y se convierten en la mirada de los demás. Pierdes tu eje y te conviertes en un reflejo. Y un reflejo no tiene centro, no tiene sustancia propia. Solo existe mientras alguien te observa. Por eso, cuando la otra persona se va, no parece una simple despedida. Parece la extinción. Si nadie me ve, ¿sigo existiendo? Si nadie me aprueba, aún tengo valor. Ahora, imagina que estamos sentados cara a cara, en silencio, y te permites hacerte una pregunta que quizá hayas evitado durante años. ¿Quién sería si nadie me viera? Mentalmente, elimina a todos los públicos, familia, amigos, pareja, redes sociales, compañeros de trabajo. Lo que queda eres tú, con tus deseos más sencillos, tus miedos más antiguos, tus talentos que quizá nunca hayas nombrado. La verdadera libertad estoica empieza precisamente aquí, en este espacio interior donde te atreves a verte sin filtros, sin editar, sin maquillaje emocional. No es un lugar cómodo. Es a menudo allí donde surgen sentimientos de incompetencia, culpa y vergüenza. Pero al contrario de lo que sugiere tu impulso de huir, es precisamente al atravesar esta incomodidad que empiezas a eliminar, hilo a hilo, el poder que has cedido a cada mirada externa y a devolverlo a lo que siempre ha sido tu verdadero dominio, la forma en que piensas, juzgas y eliges responder a tu propia vida. Mi discípulo, para los estoicos, la raíz de este encarcelamiento reside en una confusión simple y devastadora, mezclar lo que depende de ti con lo que nunca dependerá de ti. El esfuerzo sincero, la honestidad en el habla, el coraje para poner límites, la voluntad de amar verdaderamente dependen de ti. Lo que no depende de ti es la respuesta de la otra persona a todo esto. Cuando intentas controlar lo que no puedes controlar, el humor de alguien, la permanencia de alguien, la aprobación constante, el resultado es siempre el mismo: ansiedad, culpa, un sentimiento de fracaso. Epicteto diría que es como intentar mandar al viento en lugar de ajustar las velas. Gritas, te desesperas, pero el viento no obedece. La dependencia emocional es, en gran medida, este intento infantil de exigir que el viento sople en la dirección que quieres todo el tiempo para que el barco de tu valor no se hunda. La libertad estoica, por el contrario, es el gesto adulto de aceptar que el viento es el viento, el otro es el otro, y que el único timón real que sostienes es tu actitud hacia lo que sucede. Para concretarlo más, imagina dos versiones de ti mismo viviendo la misma situación. Alguien importante se marcha sin explicar bien por qué. La versión dependiente crea inmediatamente narrativas de culpa absoluta. Lo hice todo mal, nunca fui suficiente. Esto siempre me pasa porque no valgo nada. Revisa cada conversación como si fuera un tribunal, buscando pruebas de su propio defecto esencial. Esta versión se derrumba porque su identidad estaba ligada a la presencia de esa persona. Si se va, se lleva consigo la sensación de ser aceptable. La versión que se mueve hacia la libertad estoica también siente dolor,
también se cuestiona a sí misma, también revive recuerdos, pero hay un límite que no cruza, no le da a la otra persona el poder de definir su propio valor. Consigue decirse a sí misma, quizás cometí errores en áreas específicas y puedo aprender de ellos, pero nada de eso cambia el hecho de que mi dignidad no depende de que nadie se quede. La misma pérdida, dos mundos interiores completamente diferentes. Discípulo mío, llega un momento en que la dependencia de los demás deja de ser un mero hábito emocional para convertirse en una estructura de identidad. Ya no sabes quién. Eres sin alguien que te refleje, confirme y valide. Es como si construyeras toda tu casa pegada a la de tu vecino. Cuando éste se aleja un poco, las paredes empiezan a agrietarse. Los estoicos llamarían a esta fragilidad un error fundamental. Erigiste el edificio de tu vida sobre algo que no controlas. Mientras esto siga siendo así, cualquier intento de sentirse mejor será cosmético, porque el problema no está en el adorno, sino en los cimientos. La propuesta estoica, entonces, no es que te vuelvas indiferente a las personas, sino que dejes de tratar su mirada como el fundamento de tu existencia. Amar, trabajar, vivir juntos, todo eso continúa. Lo que cambia es el lugar desde el que lo haces, ya no desde el ansia de aprobación, sino desde un centro interior que no se derrumba con cada fluctuación externa. Para comprender esta libertad, imagina la imagen estoica de la ciudadela interior, una fortaleza silenciosa dentro de ti, donde ninguna crítica, ningún abandono, ninguna traición puede entrar sin tu permiso. No es un muro de frialdad, es un espacio de lucidez. En tu interior, recuerdas que tu capacidad de elegir el bien, de actuar con rectitud, de proteger tu mente, no depende de que nadie se quede o se vaya. Cuando vives sin esta ciudadela, cualquier comentario te llega directo al corazón, cualquier ausencia te roba el aire de los pulmones. Cuando empiezas a construirla, algo cambia. Sigues escuchando elogios y críticas, sigues sintiendo anhelo, sigues sufriendo, pero no le das al mundo el derecho de decidir si mereces existir. Este cambio es la esencia de la verdadera libertad estoica. Dejar de ser rehén de los lazos que te definen y convertirte en alguien que elige en cada lazo cómo quiere amar sin abandonarse a sí mismo. Mi discípulo, quizás te estés preguntando, si dejo de depender de los demás, ¿me convertiré en una persona fría, distante, incapaz de amar? Esta es una de las mayores ilusiones que mantiene viva la dependencia. La frialdad no nace de la autonomía, nace del miedo no abordado. Quienes son libres por dentro no necesitan construir muros de hielo para sobrevivir. Quienes son esclavos de la aprobación sí. La perspectiva estoica no te invita a abandonar los lazos, sino a abandonar la desesperación de necesitarlos para respirar. Cuando dejas de exigir que la otra persona sea tu salvavidas, comienzas a verla como es, un ser humano, defectuoso, cambiante, a veces confundido, a veces perdido. Y, paradójicamente, esto hace que el amor sea más puro, porque ya no confundes afecto con necesidad, presencia con una muleta, compañía con anestesia. Piensa en cuántas veces llamaste amor a algo cuando, al mirarlo más de cerca, era simplemente miedo a la soledad. ¿Cuántas veces te entregaste a todo, no por generosidad, sino por miedo a ser abandonado? ¿Cuántas veces aceptaste migajas emocionales, justificándote a ti mismo que nadie es perfecto, cuando en realidad lo que te retenía allí era la creencia secreta de que no encontrarías nada más, de que esta era tu única oportunidad de ser amado? La filosofía estoica actúa como una luz brillante en este sótano, no para avergonzarte, sino para que puedas ver lo que te estás haciendo. Porque mientras este miedo sea la fuerza impulsora, seguirás llamando amor,
a lo que en esencia es solo un acuerdo silencioso de sumisión. La libertad comienza cuando tienes el coraje de admitir: ya no quiero vivir arrodillado ante el miedo a ser abandonado. Mi discípulo, la filosofía estoica es implacable en un punto. Mientras trates tu vida interior como algo que otros pueden dar, quitar o evaluar, siempre vivirás en un estado de sitio. Incluso puedes tener momentos de euforia al recibir atención, elogios, presencia constante, pero estos siempre serán picos frágiles, como fuegos artificiales en un cielo tormentoso. En cualquier momento, un cambio de humor de la otra persona lo apaga todo. Por eso depender de los demás no funciona. No porque las personas sean necesariamente malas, sino porque son humanas, sujetas a la fatiga, la confusión, la distracción y sus propias crisis. Delegarles la tarea de mantener tu valor es condenar la relación al agotamiento y a ti mismo a la frustración. La libertad comienza cuando reconoces esta imposibilidad y decides reclamar la responsabilidad de tu propia paz. Para poner esto en práctica, es necesario un tipo específico de honestidad con uno mismo. Reconocer, por ejemplo, en qué situaciones sigues vendiéndote barato para evitar perder a alguien. Admitir cuando guardaste silencio, no por sabiduría, sino por miedo. Observar cuando sentiste ira, no porque te hubieran hecho daño, sino porque la reacción de la otra persona no confirmaba la imagen idealizada que querías mantener. Los estoicos sugerían que al final de cada día revisaras mentalmente tus actitudes a la luz de una simple pregunta: ¿a quién confié el control de mi estado interior hoy? Si la respuesta constante es a los demás, entonces hay trabajo por hacer. Este trabajo no se trata de autocastigo, sino de recuperación. Paso a paso, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, empiezas a plantar estacas en tu propio terreno de nuevo, hasta que, en lugar de mendigar migajas de validación, puedas permanecer de pie incluso cuando nadie te mira. Discípulo mío, hay una enorme diferencia entre necesitar a los demás para vivir en sociedad y necesitar que se mantengan en pie en el interior. Una cosa es contar con amigos, parejas, familia, reconocer que somos interdependientes en muchos aspectos concretos de la vida. Otra muy distinta es creer que, sin la atención de alguien, tu existencia pierde sentido. Cuando se cruza esa línea, el vínculo deja de ser un encuentro y se convierte en un refugio desesperado. Ya no ves a la persona como es, sino como lo que representa: la prueba de que no soy desechable, la garantía de que no estaré solo, el sello de que tengo valor. Y aquí está lo difícil. Ninguna relación puede soportar ese peso a largo plazo. Tarde o temprano, las exigencias, el miedo, los celos, la vigilancia empiezan a asfixiarnos. La perspectiva estoica ofrece un camino más maduro. En lugar de usar al otro como muleta, lo ves como un compañero en tu camino. Esto significa que puedes amar profundamente, desear estar juntos, sufrir la ausencia, pero no desintegrarte si el vínculo cambia o termina. A los ojos de un estoico, la medida de tu libertad no es cuántas personas te rodean, sino cuánta paz permanece cuando ninguna de ellas puede estar presente en ese momento. Pregúntate honestamente: si todas las confirmaciones externas desaparecieran hoy, mensajes, cumplidos, invitaciones, ¿qué quedaría dentro de mí? Si la respuesta es casi nada, no es señal de que necesites perseguir a más personas. Es señal de que necesitas urgentemente construir una relación diferente contigo mismo. Porque sin esta base, incluso los mejores encuentros terminan convirtiéndose en un campo de batalla entre tu miedo y la libertad del otro. Discípulo mío, para empezar a desmantelar esta estructura de dependencia, necesitas aprender a observarte con una sinceridad que duele, pero que libera.
En lugar de simplemente sentir la confusión cuando alguien tarda en responder o cambia de comportamiento, pregúntate, ¿qué le pido exactamente a esta persona en el fondo? A menudo, la verdadera respuesta no es atención, sino garantízame que soy suficiente, demuéstrame que no me abandonarán, sálvame de mí mismo. Mientras exista esta petición oculta, cualquier gesto de la otra persona se interpretará como una confirmación o una amenaza. La práctica estoica consiste en sacar a la luz este movimiento, como un maestro que, al final del día, revisa con calma lo que ha hecho su discípulo. ¿Dónde entregué mi paz? ¿En qué momento acepté que el estado de ánimo de alguien define quién soy? Esta revisión constante no es paranoia, es entrenamiento en lucidez. Una forma concreta de avanzar es transformar tus relaciones en un espejo de aprendizaje, no en un tribunal para medir tu valía. Cuando estés en la cama, recuerda una conversación difícil, un momento de celos, una situación en la que te sentiste pequeño en presencia de alguien. En lugar de repetir la escena para demostrar tu propia indignidad, hazte otras preguntas. ¿Qué en esa situación estaba realmente fuera de mi control? ¿Dónde podría haber actuado según mis principios, independientemente de la respuesta de la otra persona? ¿En qué momento comprometí mi verdad solo para evitar perder la aprobación? Observa que, al responder, empiezas a cambiar el enfoque del comportamiento de la otra persona a tus propias decisiones, de las expectativas a tus propias acciones. Así es como, poco a poco, deshaces el nudo de la dependencia, no aislándote del mundo, sino negándote día tras día a volver a poner tu dignidad en la balanza de las reacciones de los demás. Discípulo mío, una parte esencial de la libertad estoica es la valentía de permanecer consigo mismo sin refugiarse en la distracción constante ni en la presencia obligada de alguien más. Muchos dicen tener miedo a la soledad, pero lo que realmente temen es encontrarse con su propio vacío desatendido, con las preguntas que evitan, con los dolores que nunca han enfrentado. Así que siempre permanecen rodeados de gente, de ruido, de pantallas, de conversaciones superficiales, solo para evitar escuchar a su propia alma suplicando atención. El resultado es trágico. Nunca te sientes verdaderamente acompañado, porque nunca estás presente, ni para ti ni para el otro. La libertad, aquí, no es un exilio emocional. Es la capacidad de soportar el silencio interior sin derrumbarse, de recorrer un tramo de camino en solitario sin convertirlo en una prueba de que no eres digno de amor. Imagina que, durante un tiempo, eliges deliberadamente estar más contigo mismo. Menos mensajes impulsivos, menos búsqueda automática de compañía, más momentos en los que simplemente observas lo que sientes sin apresurarte a pedirle a alguien que alivie tu angustia. Al principio, esto puede parecer casi insoportable, como si te quitaras un anestésico. Pero es precisamente ahí donde el yo estoico comienza a emerger. En el espacio donde te das cuenta de que eres capaz de abrazar tu propio dolor sin abandonarte, de enfrentar el miedo al olvido sin mendigar como si no tuvieras ningún valor. Cuando esta base se fortalece, la presencia de los demás deja de ser un remedio obligatorio y se convierte en una elección. No buscas a alguien para llenar un vacío, sino para compartir un camino. Y si un día ese alguien se va, dolerá, pero no te quitará lo único que un estoico considera verdaderamente indispensable: el dominio de uno mismo. Discípulo mío, ahora que hemos reanudado el recuento, imagina que toda tu vida emocional se ha construido como una casa en un terreno alquilado. El terreno son las personas de las que dependes para sentirte alguien. Mientras están allí, todo parece relativamente estable. Decoras, organizas, haces planes.
pero en el fondo vives con el temor constante de una advertencia. El contrato se acabó, me voy. Esto es lo que ocurre cuando tu paz depende de la aprobación, la presencia o la respuesta de alguien. Cada silencio parece una amenaza de desalojo. Cada conflicto parece una orden de desalojo. La perspectiva estoica observa este escenario y dice con serena firmeza: no está mal amar, no está mal necesitar ayuda. El error es haber olvidado que el único terreno que jamás te podrán arrebatar es el de tu propia mente, tu capacidad de juzgar, elegir y responder. Mientras no reconstruyas allí, todo lo que tienes será temporal, aunque parezca sólido. Para integrar todo lo dicho hasta ahora, considera la diferencia entre dos maneras de vivir la misma verdad. Necesito a los demás, versus elijo relacionarme con los demás desde mi propia plenitud. En la primera, cada vínculo es una prueba de supervivencia. Si funciona, sientes que mereces existir. Si falla, te derrumbas. En la segunda, cada vínculo es un campo de práctica para tu libertad estoica. Amas sin perderte, te preocupas sin negarte, sufres sin odiarte. Esto no significa que el dolor desaparezca, sino que deja de ser una sentencia de muerte para tu dignidad. La verdadera libertad estoica de la que hablamos es precisamente esta: dejar de ser un reflejo de la mirada ajena y convertirnos, paso a paso, en alguien que puede caminar junto a cualquiera sin volver a entregar la llave de nuestra propia alma. Cuando esto sucede, depender de los demás deja de ser una necesidad y se convierte en una elección, y solo entonces tus relaciones empiezan a ser verdaderamente libres. En este punto de nuestro camino, discípulo mío, es importante dejar esto claro. Liberarse de la dependencia de los demás no significa volverse invulnerable, significa aprender a no abandonarse cuando llega el dolor. Un estoico no mide su fuerza por la ausencia de lágrimas, sino por su capacidad, incluso llorando, de no rendir su identidad ante el acontecimiento que lo lastima. Seguirás sintiendo pérdida, seguirás decepcionado, seguirás lidiando con las ausencias. La diferencia es que ahora, en lugar de concluir, esto demuestra que no valgo nada, aprendes a decir, esto demuestra que la vida es impermanente, pero sigo siendo responsable de cómo respondo. La verdadera libertad estoica comienza cuando dejas de preguntarte, ¿por qué me hicieron esto? Como si cada injusticia definiera quién eres, y empiezas a preguntarte, ¿qué elijo hacer con esto? Como alguien que sabe que su valor no está en juego con cada acontecimiento. Por lo tanto, el mensaje central de esta enseñanza se resume en un movimiento interno: retirar el centro de tu vida emocional de las manos de los demás y devolverlo a donde nunca debió haber salido: tu propia razón, tu elección, tu capacidad de construir significado. Puedes seguir amando intensamente, puedes seguir deseando cercanía, puedes seguir vibrando con cada encuentro verdadero, pero deja de negociar tu propia dignidad a cambio de migajas de atención. Cuando una relación termina, duele. Cuando alguien se aleja, hiere. Cuando la aprobación no llega, molesta. Pero nada de eso tiene la autoridad para decretar que eres menos de lo que eras ayer. La verdadera libertad estoica no es un estado perfecto y distante, es una práctica diaria, a veces silenciosa, de recordar en cada situación: mi valor no está en venta, mi paz no es moneda de cambio, y nadie tiene derecho a poseer lo que por naturaleza solo me pertenece a mí: el gobierno de mi propia alma. Discípulo mío, si tuviera que resumir todo lo que hemos hablado hasta ahora en una sola imagen, sería esta: tú, reflexionando sobre tu interior, recuperando de cada relación, cada recuerdo y cada herida el poder que habías esparcido por el mundo.
La verdadera libertad estoica no es una armadura contra el amor, sino un compromiso innegociable de no volver a vender tu alma a cambio de no sentirte solo. De hoy en adelante, cuando te des cuenta de que tu paz está en manos de alguien más, recuerda en silencio: puedo amar, puedo sufrir, puedo perder, pero no me perderé a mí mismo. Es en este gesto íntimo, repetido día tras día, que depender de los demás deja de ser un destino para convertirse en una elección, y que tu vida finalmente comienza a girar en torno a lo único que nunca debería haber abandonado el centro: la fuerza silenciosa de quien eres, incluso cuando nadie te mira.